La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la Iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos. Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma Protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma.
La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield. Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero la Reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo, lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial, y crece significativamente en los 5 continentes, en países como Irán, China, India, o en regiones como Oriente Medio, Sudamérica o África, donde el protestantismo mantiene un crecimiento sin precedentes. ¿Y tú, qué piensas? ¿Tienes otra perspectiva sobre la evolución histórica del protestantismo? ¿Crees que el protestantismo seguirá creciendo en todo el mundo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.